Bueno, le vamos a contar un caso. Bueno, como saben, ya estoy rotando en la CEA, y la idea era presentarles este caso, más que nada para los que estamos en la CEA, para ver qué les parece y no olvidarse la sospecha de esta patología que vamos a hablar ahora cuando tenemos cefalea. Bueno, lo hice junto con Lau Villa, que no sé si iba a poder conectarse, y Mari, que creo que está conectada. Es una señora que estaba festejando su cumpleaños. Estaba al lado de la... Esto no pasa. A ver. Me estaría avanzando. Ahí va. Bueno, hablamos de una paciente femenina de 68 años de edad, funcional, EPOC, tabaquista, hipertensa, dislipémica, que tenía antecedentes de una CRM por 2, si mal no recuerdo, y un reemplazo de válvula aórtica en contexto de una estenosis aórtica severa. Esos son los antecedentes. La señora, como les contaba, estaba festejando su cumpleaños con la familia al lado de la parrilla, haciendo el asado, y mientras está expuesta a ese humo del fuego, digamos, del asado, hace una lipotimia, como un presíncope, digamos, con recuperación al íntegrum, sin foco motor ni sensitivo posterior. No se llega a golpearse, no llega a desmayarse completamente ni a caerse, porque ahí lo censa la familia, la agarra a la hija y la incorporan a un sillón. Como la sienta en el sillón, la señora intercurre con náuseas y vómitos. Y al llegar acá a la guardia, digamos, que en realidad la habían evaluado en el área C primero, refiere cefalea intensa bifrontal. Ingresa lúcida, vigil, normotensa, normocárdica, con un glass log de 15 en 15, sin foco motor ni sensitivo. ¿Hasta acá se les ocurre algo? Bueno, no tendría que ser diagnósticos diferenciales de cefalea. Exacto. Y más de cefalea intensa. No, no está vinculado. Porque lo que la trae a la guardia es la cefalea, ¿no? Sí, en realidad, y este episodio que hizo... O sea, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué fue a la guardia? No, terminó siendo... La cefalea la refiere la señora cuando llega a la guardia, pero fue por esto del predesmayo, claro. Por el precio. Sin prodromo. La cefalea sin prodromo, o sea, la señora estaba ahí charlando, qué sé yo, como que tuvo un desvanecimiento, y ahí la atajaron, y hace las náuseas y los vómitos. Bueno, cuando la ingresa a la guardia, bueno, como les dije, ¿cómo ingresó? Tiene este laboratorio, y de hecho los chicos que la reciben le habían pedido una carboximoglobina, que eso también por ahí quería hablar un poquito, si la exposición a este humo digamos, el fuego, la parrilla, porque en realidad ninguna del resto de la familia tampoco tenía síntomas de nada, y fue solo la señora. No, estaba al lado de la parrilla. ¿Pero estabas en el libro o estabas en una parrilla cerrada? Eso no lo sé. No lo sé. No, eso no lo sé. Mica, Sí. hola a todos, soy Mariel. Ahí, bueno, nosotros no estuvimos en el interrogatorio inicial, pero la persona que la recibe pone en la enfermedad actual como que había habido como una especie de humareda importante, no sé, se ve que se le comió el carbón o qué, al asador, pero había, digamos, destacado eso en el anamnesis de que había sido una exposición a un humo importante de la parrilla, digamos, no una parrillada normal y corriente. Pero bueno, tampoco sabemos si justificaría, pero bueno, en la guardia cuando había ingresado, los chicos habían sospechado, una de las cosas de la sospecha era la intoxicación, digamos, por eso le piden la carboximoglobina, que es bajita, y de todas formas no descartaría, ¿no? Y a su vez la señora, cuando ingresa, tiene un electrocardiograma con ritmo de FA y unas troponinas que eran positivas. A eso se le solicitó evaluación por cardiología y impresionaban secundarias, digamos, a este ritmo de FA, porque era difícil, digamos, evaluarlo, teniendo una arritmia, digamos, y resolvió la arritmia con la carga y mantenimiento de la amiodrona. Sí, tenía, creo que sí. Como para aclararle de cómo interpretar. Sí, FA de alta respuesta y FA de novo. De nuevo, sí. Bien, y además los chicos en la guardia le hicieron, todo esto pasó a las 5 de la tarde, ¿no? La señora había estado puesta medio así, a esa hora de la tarde, llega a las 5 de la tarde a la guardia, y es ahí cuando va haciendo estos estudios.
le hacen una difusión cerebral, entiendo que sospechando si este presíncope, digamos, o sea, la FA y demás, tenía que ver con algo isquémico, que la difusión da negativa. Bien. Y acá está, el FLAIR y el GRE. ¿Les llama algo la atención y saben qué significa lo que marqué en las flechas? Después si quieren igual le muestro toda la rezo completa. Bueno, están señalando algo en la imagen, o posible ignorar la flecha. Por eso. Rosa. Está en la protuberancia en la zona de mayor hiperintensidad, ¿no es cierto? En el ya. El grés está medio movido, raro. Este micrófono. Decía que se ve la intensidad del pie de la protuberancia media lateral, que corresponde con una zona muy intensa en el grés. Más. Sí, es eso lo que quería mostrar para los que no saben como yo. El líquido en el GRE normalmente se ve hiperintenso, o sea, blanco, ¿sí? Que se vea negro indica que hay presencia, perdón, cuando es normal que no hay líquido, quise decir, se ve blanco, hiperintenso, y cuando hay líquido es hipointenso, ¿sí? Como acá, o sea, podemos decir que hay presencia de líquido, lo que no nos determina el GRE si es agudo o crónico. Lo que nos determina si es agudo o crónico la presencia de este líquido es el FLAIR, que si el FLAIR se ve hiperintenso, eso es agudo. Y hablamos de que este líquido... Sí. O sea, en el GRE, el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. Si se ve negro, es porque hay presencia de sangre o hemosiderina. Y al realzar acá nos determina que ese sangrado, digamos, es agudo. Exacto. ¿Qué pasó? Esto, en un principio, cuando estaba el informe, el preinforme, digamos, a la tarde, cuando lo habían recibido los chicos, el informe decía una difusión negativa, y esto no estaba informado, digamos. Y a nosotros, por ejemplo, a mí también, o sea, me costaría entender qué significan estas imágenes, ¿no? Entonces, como que falló un poquito eso, digamos. Eso para que se quede. Y la señora, cuando nosotros la recibimos a las 8 de la mañana en el pase, evoluciona tendiente al sueño con un Glasgow 14 en 15, con respuesta ocular al llamado, solo el llamado, y estaba algo confusa con discurso reiterativo y amnesia anterógrada, perdón, o sea, no se acordaba nada de lo que le había pasado, y es ahí cuando requerimos una nueva valoración, digamos. Y ahí le hacemos una tomografía de cerebro que evidencia una hemorragia subaracnoidea mesencefálica ciliana derecha. Está un poco de volcado ventricular en el cuarto ventrículo. Bueno, ahí las flechitas es lo que está marcando la sangre, digamos. No tenía tomografía y ahí va el Ateneo, digamos, o sea, lo que la señora tenía era una difusión cerebral, ¿sí? Que también te hacen otros tiempos de la resonancia, en las que mostré previamente que sí se veía eso, pero no se supieron interpretar y tampoco estaba como hallazgo crítico o evolucionado en el preinforme, ¿sí? O sea, decían que era una resonancia completamente normal, y ahí empieza la sospecha cuando volvemos a interrogar nosotros a la paciente por la mañana e intercurre con esto. En ese contexto de esta tomografía le hacemos una angiotomografía del cerebro en la que se evidencia un aneurisma de la arteria comunicante anterior, de la silvana derecha, y la comunicante posterior, que fue la causante de todo esto, de toda esta clínica, ¿sí? ¿Y la cefalea la seguía teniendo? ¿O se le había ido? La cefalea ya estaba mejor ahí, en ese momento que nosotros la vemos a la mañana, pero bueno, intercurre con todo esto en la que la señora no se acordaba, Sí, o sea, como sí, medio sí. anterior al sensorio y demás. Bueno, entonces la idea del Ateneo era repasar un poquito esto, ¿sí? Que entra dentro de la cefalea en estallido, ¿sí? Que se define como esta cefalea abrupta, digamos, los pacientes lo relatan como la peor de la vida, con corta duración y puede tener síntomas asociados como náuseas, vómitos, fotofobia, alteración del sensorio, alteración o sea, motora o sensitiva, y de los pares craneales.
Y podemos hacer, o sea, el primer estudio a hacer es una tomografía ante este tipo de cefalea, es una tomografía de cerebro sin contraste, ¿sí? Acá dice también, obviamente, pensando en hemorragia subaracnoidea, pensando en otros diagnósticos, también entraría la tomografía como o una resonancia así como puede ser el stroke, y si no tenemos diagnóstico, podemos pensar otras cosas, y es ahí cuando, e incluso tenemos alta sospecha y la tomografía no da presencia de sangre, tenemos que hacer una punción lumbar, ¿sí? Hay ventanas por horario. Exacto, ahora lo iba a repasar, sí. Entonces, la hemorragia subaracnoidea sabemos que se define como la presencia de sangrado dentro del espacio subaracnoideo, que obviamente suele estar ocupada de líquido cefalorraquídeo. Tenemos causas traumáticas, no traumáticas, las traumáticas aproximadamente un 30%, que no había sido el caso de esta paciente porque no había llegado a tener TEC, digamos, y no traumática aproximadamente un 40% por ruptura aneurismática. Un 10% se ve malformaciones vasculares. Entonces, ¿cómo se describe? O sea, la clínica se caracteriza por un dolor intenso de inicio repentino, como les decía, como el peor dolor de la vida. La señora, de hecho, en el relato había referido días anteriores, había tenido cefalea también, que ocurre días o semanas previas antes de la ruptura del aneurisma. Y puede haber también pérdida de conocimiento, vómitos, dolor o rigidez de nuca. ¿En dónde? O sea, esta es una, sí, como si fuera una escala, digamos, en pacientes que por ahí se predispone a desarrollar, ¿qué vemos? En pacientes que tengan mayores de 40 años, un score, sí, no me salía, mayores de 40 años, dolor o rigidez de nuca, que tengan pérdida de conocimiento, que también se les dificulte la flexión del cuello al examen, y el dolor de cabeza muy intenso. En esta clínica, digamos, a este score de Tawa lo debemos sospechar. Y la tomografía del cerebro tiene alta sensibilidad y especificidad dentro de las 12 horas más o menos, siendo lo más importante el diagnóstico, digamos, certero, que lo hagamos dentro de las 6 horas. Y encontré este artículo que habían expuesto, digamos, a 13 pacientes que tenían diagnóstico de hemorragia subaracnoidea por tomografía, a los cuales también se les hizo un FLAIR y era posible diagnosticarlo. Ay, no puedo correr la de la pantalla. ¿De la pantalla? Lo tenés que arrastrar. Acá. No, de abajo. Ahí. En la que decía que era tan sensible el diagnóstico como en la tomografía. El tema de la resonancia es que es a las 72, de 12 a 72 horas posteriores. O sea, uno tiene que quedarse claro que tenemos que arrancar con una tomografía y pasada las 12 horas, digamos, debería verse en el FLAIR. Esta paciente ya se veía en la resonancia que le hicieron, pasa que no se supo interpretar, no estaba ni preinformada ni se supo interpretar por los médicos que lo habíamos recibido, digamos. Bien, y existe clasificación que permite el pronóstico, ¿no? Tenemos la escala de Laszlo, que todos la conocemos, que va a determinar el grado también de compromiso del paciente, y está la escala de Hunting-Hess y la de Fisher, que en realidad se usa la Fisher modificada, pero dejé esta porque me gustaban los dibujitos, que nos permiten el pronóstico, ¿no? Tenemos de grado 1 al 5, de acuerdo a la severidad, el 5 está en coma, y el 1 levemente asintomático, con algo de cefalea, y en la de Fisher, en la que el 1 no tenemos presencia de sangrado, la 2 y la 3 varían en el grosor de el grosor, digamos, de la capa, que puede ser delgada en la 2, y la 3 y la 4, bueno, la 4 ya que tiene volcado interventricular. Para ustedes, ¿qué les parece dónde clasificaríamos a este paciente, con las imágenes que le mostré y cómo estaba la paciente? Esa sería, sí, un Hunting-Hess 2 y tenía volcado ventricular en el cuarto ventrículo, así que sería un Fisher 4. ¿Sí? Sí. Que entraría, y de esto del pronóstico, lo que les decía, entraría en el grado 2, según la de Hunting-Hess, que tiene un 75 a 90% de recuperación, pero un 5 a un 15 de mortalidad, ¿sí? Para el pronóstico de la paciente. Bien, y es importante, digamos, para evitar el resangrado, ciertas cosas a tener en cuenta. Uno es el control de la presión arterial, que normalmente suele ser, que tiene que ser menos de 160,
de sistólica con una media de menor a 110. ¿Tienen idea qué drogas se deberían usar y no usar si el paciente tiene mayor a estos valores? Bien, se suele usar los beta bloqueantes, se intenta evitar el nitroprusato de sodio o la NTG porque generarían aumento de la presión intracraneal por dilatación venosa, ¿sí? Después, en la prevención del vasoespasmo, que damos nimodipina como bloqueante cálcico, debemos mantener la eubulemia, así que buena hidratación y obviamente si hay que corregir algo del laboratorio con los iones, hacerlo, mantener la normoglucemia, la temperatura y contraer el dolor. Nosotros solamente le dimos paracetamol para su cefalea y evitar maniobras de Valsalva. Obviamente se evitan los AINES para no generar el mayor riesgo de resangrado. Y el tratamiento, bueno, tener en cuenta que se asocia a alta mortalidad y temprana, por eso es importante el diagnóstico a tiempo, y su reparación suele ser quirúrgica, ¿sí? Con el clipaje y la embolización para prevenir el sangrado, y debe realizarse lo antes posible. Por eso cuando ya tuvimos el diagnóstico, activamos todo para el traslado a el hospital del centro. Dentro de las complicaciones tenemos puede haber isquemia, vasoespasmo, resangrado, hidrocefalia, convulsiones, hiponatremia y anomalías cardíacas. No están indicados los anticonvulsivantes de prevención, solamente si obviamente tienen la convulsión. Bueno, entonces, volviendo a nuestra paciente, se trata de una paciente que le diagnosticamos una hemorragia subaracnoidea, más o menos a las 12 horas de 12 horas de evolución, Huntington 2, Fisher 4. Cuando supimos el diagnóstico, iniciamos nimodipina, 60 miligramos como única vez, y después quedó arreglada cada 4 horas, la seguimos la historia, digamos, y fue derivada al central, en el cual le realizaron una embolización con COIS del aneurisma de la comunicante posterior derecha. Tenía, como les mostré en el 3D, digamos, tenía 2 más, pero no eran el causante de su clínica, así que por ahora se decidió digamos, el tratamiento al de la comunicante posterior. Le hicieron un Doppler transcraniano que estaba sin vasoespasmo, eso se controla casi diariamente, y una tomografía de cerebro de control que no tenía signos de resangrado. La señora nunca requirió intubación, digamos, pasó el posoperatorio bien, está vigil, está haciendo el posoperatorio en terapia intensiva, parte del neurointensivismo, y bueno, está estable recuperándose. Pero bueno, era la idea del Ateneo era que se queden con eso, de la cefalea, digamos, en estallido, sospechar la hemorragia subaracnoidea, tener en cuenta que siempre cuando hagamos esta clínica, pedir una tomografía de cerebro, y bueno, la verdad que estaría bueno poder aprender un poquito más si vuelve a pasar esto de tener una resonancia, digamos, en la que sepamos cómo, bueno, ahora ya saben cómo se debería ver en la sangre y sospecharla, porque requiere tratamiento rápido, digamos. Volviendo al caso, cómo se presentó clínicamente. Sí. ¿Cuándo decís que la paciente refirió que estaba en estallido? Porque al menos como fue el relato inicial, un síntoma y evaluar los síntomas en la guardia, ¿no es cierto? Un síntoma, una resonancia, y lo que llamar, pero que cuando la paciente se despierta, no había reportado antecedentes de la cefalea previa. Vos si querés, Mari, corregime que reinterrogaste a la señora, como decía, o sea, nosotros vimos a la señora 12 horas después casi, nos guiamos por lo que decía la evolución del médico que la recibe en el C, que pasó todo esto, y la señora en el momento del examen físico en el área C refiere esta cefalea muy intensa, y cuando Mari la reinterroga a la mañana, había referido días previos a haber tenido cefalea. No sé si eran de las mismas características, Mari, si vos te acordás, pero sí recuerdo que la señora había referido cefalea los días anteriores. Sí, aparentemente, digamos, la cefalea no la describía ella como en estallido. Ella igual tampoco, al momento que nosotros la evaluamos, no se acordaba prácticamente de nada del día anterior. La reconstrucción la hicimos más que todo con el hijo, que lo de la cefalea no lo había referido del todo, pero no parece haber sido algo en estallido, sino más bien progresivo. El otro tema, bueno, me parece importante destacar el tema de la tomografía, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la difusión, no somos mal acostumbrados a hacer a veces difusión por demás, y en este caso era mucho más fácil, mucho más rápido, mucho menos costoso el diagnóstico por una simple tomografía.
El otro punto es, que no comentaste, es qué valor le vamos a dar al líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? O sea, ¿cuál sería el gol estándar de decirle que tiene hemorragia subaracnoidea? Porque hemorragia subaracnoidea con que negativa la hay, y hemorragia subaracnoidea con resonancia negativa la hay. Sin embargo, tiene hemorragia subaracnoidea. Después, si esos dos estudios precozmente pueden ser negativos, ¿cuál es el gol estándar de diagnóstico de hemorragia subaracnoidea? Suele ser imagenológico, digamos, por eso decía el tema de las horas, la tomografía primero y después podemos hacer la resonancia que debería verse. Ahora, ¿qué hacemos del él líquido dice los cefalorraquídeo? Pero no nos olvidemos que por definición el Fisher, Fisher 1, sí, sí. Claro, no tiene evidencia de sangre. no tiene imagen, o sea, el paciente tiene hemorragia subaracnoidea con imagen negativa, o sea, por definición es imagen negativa. O sea, el estándar de oro es la santocromía del líquido cefalorraquídeo en el post-centrifugal. O sea que eso es más precoz, más sensible y específico que la tomografía en los casos de Fisher 1. En los casos como este, que son muy obvios, la gran duda es el paciente con tomografía normal que no se sale del estallido. No debe dejar de ser la función lumbar dándole valor a eso, a la santocromía del post-centrifugal. El otro punto La santocromía es 100%, porque yo voy a preparar la clase, 100% sensible después de las 12 horas. Sí. hasta las 12 La pasé. Claro, y hasta las 2 semanas. Después empieza a bajar. Perdón, no escucho del todo bien, pero como dijo, no sé si capaz lo dijeron, pero bueno, lo repito si es que lo dijeron, que lo de la santocromía hay que tener en cuenta que tienen que haber pasado al menos 6 a 8 horas del inicio de los síntomas. Si uno si hace la tomografía precozmente, y como ustedes decían, es un Fisher 1 sin sangrado, y el paciente consultó inmediatamente, ahí uno debería esperar al menos 6 horas para hacer la punción lumbar. Una vez que con el pulso, en todo caso, lo dejamos. No antes esperando las 6 horas se tiene la prescripción, porque si es positiva y el diagnóstico. Si es negativa, se reproducirá o se retomografiará. El otro error habitual de manejo de estos pacientes es el minimizar la hemorragia subaracnoidea, los casos porque responden a antiinflamatorios. Los pacientes con hemorragia subaracnoidea también bajan la cefalea coronaria. Hay como un concepto malentendido o difuso de que el paciente con hemorragia subaracnoidea no responde, no le cesa la cefalea. El paciente también le baja la cefalea coronaria. O sea que responda parcialmente a él, no descarta que el paciente tenga una carrera. Entonces es otro error. No le dimos un antiinflamatorio al paciente mejoró, así que lo cortamos. Si el índice de sospecha es gigante, uno debe seguir con el workup de la respuesta parcial a él no le falta diagnóstico. Con respecto a las primeras 6 horas, todo puede ser negativo. Puede ser negativo la discusión, la tomografía, la santocromía. Por suerte los pacientes no llegan a veces tan rápido se estén en coma. Por suerte no llegan tan rápido, de hecho llegan después de pasadas unas horas y ya los signos son positivos. Pero bueno, el punto es ese, dentro del líquido cefalorraquídeo el líquido cefalorraquídeo es la santocromía. Tanto los glóbulos rojos, como que sabemos si son traumáticos, no traumáticos, drenados, que nuestros tubos, el 50% de las que son traumáticas, bueno, 50%, como 7, 50% que tengan glóbulos rojos. A veces la santocromía no, sobre todo en el post-centrifugal. Una pregunta, que eso no lo sé. Para uno, si tiene alta sospecha, ¿tiene que pedir ese centrifugado o se suele hacer siempre? Si tenés alta sospecha, ¿tenés que pedir que te centrifuguen el líquido o se hace siempre? No, se hace siempre. No me acuerdo. Observación pre-centrifugada y post-centrifugada. Una alta sospecha con TC negativa tiene que hacer para buscar un valor. Una preguntita, ¿no? Conozco el caso como preguntó Mica. ¿Se ve la desangrada en la resonancia?
mostrado, igual si quieren busco la historia de la paciente también. No. En la difusión no se ve que era esta, se ve en el FLAIR y en el GREF. Pero lo vimos con Mica, o sea, no hay estudios que lo demuestren muy recientemente, pero en estudios preliminares la difusión, sobre todo el FLAIR, es sumamente sensible para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea en pacientes hiperagudos, menos de 6 horas, y bueno, posterior a eso, la resonancia es muy sensible para el diagnóstico de sangrado en el sistema nervioso central, inclusive estamos habilitados a trombolizar con resonancia sin que sea. Por ahí nos falta un poquito la mano de verla, pero bueno. Claro, eso es lo que decíamos. Aparte, también es hiperagudo. Lo que es resonancia es hiperagudo, o sea, si la tomografía no sale, sale en el FLAIR. Entonces, también es un índice de que, o sea, más que todo, no pudimos ver la resonancia, no la interpretamos bien, pero me parece que el estudio de la Ahí por guardia uno se queda con la INPU y no es tanto el FLAIR. el FLAIR es FLAIR. Pero qué probable que este paciente pusiera Eso. stroke. No, que justamente, esto es lo que no da para el Ateneo, para ¿Querés que pare? mencionar primero la definición de, quizás quedó de la diferencia entre síncope y presíncope o algoritmia. Bueno, tiene la misma fisiopatología, pero la diferencia sabemos cuál es. Uno pierde la conciencia y el otro no. Y la verdad que las menos de las veces, las síncopes requieren una terapia. Estaría bueno saber si lo que qué vieron para hacer una neuroimagen, si realmente estaban pensando en que si le dieron categoría a la cefalea, que bueno, de paso vemos todo, y ahí quizás... Gaby. Sí. En la solicitud de la difusión, en observaciones, el médico que la pidió puso intoxicación por monóxido de carbono. Claro. No, perfecto. Vino por ahí el Claro, médico. claro, por eso. Entonces eso, lo bueno de que sacamos de acá, recordar en qué tenemos que pensar y cómo insistir para que nos busquen los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en la cabeza. En este caso, no nos olvidemos que vino muy manchado con el tema de la parrilla. Sí. La señora que se desinflojó también la parrilla. Claro. Induciendo el error diagnóstico y al error error. Y otro error diagnóstico también es que había una FA que de pronto le estaba dando también martillo arriba de la cabeza y obviamente vamos a mirar así. Claro, cuando sabemos que también los ACV hemorrágicos congénitos desencadenan al revés también, desencadenan las risas. Y aumento de troponina. Al revés, no. Claro. En ese caso, yo comento como varias cosas que se fueron ocurriendo y algunas cosas son opiniones personales. Con respecto a las cefaleas, o sea, me parece que en general, en este hospital, la consulta la mayoría se va con una imagen de cerebro cuando consulta con una cefalea aguda, salvo que sea una cefalea diagnosticada ya previamente, o sea, paciente migrañoso, paciente cefalea tensional que viene con una cefalea similar a la que siempre exacerbada. El paciente que viene a la guardia con una cefalea nueva, desconocida, con una intensidad suficiente para venir a la guardia, no está haciendo ahí si es un 3 sobre 10 o un 7 sobre 10 para hacer una imagen de cerebro. Es una imagen de cerebro. Me parece que no haya tenido informe eso es un error, lo vio. Sí. O sea, no, al margen de lo que haya puesto el médico de guardia en observaciones y demás, un error que puede tener, todos tenemos errores, quiero decir, se veía bastante bien. Yendo al tema de la sangre y la resonancia, si bien es súper sensible, como dice Mati, hay un tema con la sangre que nosotros no estamos acostumbrados y puede que mucha gente no esté acostumbrado a ver sangre en resonancia. Y también es difícil de ver la sangre en resonancia porque la sangre en la resonancia va en dinámica, como ve la sangre en la resonancia. O sea, va cambiando en estado hiperagudo, agudo, subagudo y crónico, va variando y a veces, más cuando hablas de hematomas, incluso puede que no sea homogéneo, porque puede haber sangrados en distintos tiempos. Tienes sectores del hematoma que se ven de cierta forma y otros sectores que se ven de otra forma, que tienen una topografía distinta y a veces cuesta interpretar imágenes. Hace poco tenemos una paciente que llegó a la guardia con una sospecha de un absceso cerebral que después se transformó
en una sospecha de una metástasis consangrado y que viene un neurocirujano y dijo, che, me parece que esto es un sangrado. Bien, hago una tomografía, le hicimos una tomografía y la tomografía vos la haces y es algo, digamos, y vos mirás la imagen y muestras así como, mucho entender. Y lo otro es que esto es mi experiencia personal, igual yo nunca tuve que o recibir un paciente a quien se le hubiera procesado para diagnosticar una hemorragia. No sé si eso tiene que ver con un sesgo mío, si tiene que ver con que tenemos equipos modernos, es un cortes, digamos, muy sensibles, pero nunca me pasó, nunca tuve un paciente que yo tuviera que procesar o que se hubiera diagnosticado con una función. Estamos invitados a la resonancia. Pero no nos olvidemos que hasta hace poco tiempo atrás, 10 años atrás, muchos lugares bastante realizados. Obviamente, todo lo que se imaginó es empezado a pasar todos los lugares de medicina para que se nos así. Pero digamos, no nos olvidemos como herramienta de cuestión. Uno tiene que avanzar con el contacto. No, y otra cosa sobre tomografía versus resonancia, como decía Mati, vos podés atender una CB solo con la resonancia, solo, ni más ni menos, pero eso es que, tiene que ver con que vos tengas disponible el resonador, que muchas veces no es, que el paciente se pueda meter en un resonador, hasta miles de veces está todo hecho por tomografía, porque es mucho más práctico, hay un montón de lugares que no tienen resonancia, y también depende de eso, de la capacidad de meter al paciente en el resonador, que no esté ocupado, que esté haciendo el estudio, que el paciente colabore, que tenga claustrofobia, todo eso. Entonces, siempre es mucho más fácil hacer la tomografía y después todos los estadios de dinámicos de la sangre, todo eso me parece que eso con la inteligencia artificial se va a poder superar mucho, digamos. Bueno, por eso, los programas de computadora, sí, por eso digo, eso lo vamos a llenar mucho ahora y que piensa mucho cuánto tiempo, mensajes agudos o agudos crónicos, porque los colores le van cambiando. Pero bueno, ahí, bueno, nosotros estamos jugando con las flechas. Ahora es posible no ver. No, si quieren les busco el caso a la paciente y hacemos una vuelta a toda la resonancia. Bueno, en este caso, un paciente piso en una RBA estaba colocado en una línea, y por eso la comunidad, pero no era causa hemorrágica. Bueno, de 48 horas, tomografía estable, y empezó la incubación con enoxa y hacer fit internada para hacerse la acumuladora. En esta señora, más o menos cuánto tiempo, después de una profilaxis, y no se estaba incubados la FEA. No, no, el FA fue de nuevo acá, fue determinado. O sea, ¿cuánto tiempo le empezaría a No, por eso le van haciendo. Todo cerebral, en eso es una ventaja. Ahora ya tiene flipado, distinto que no lo tenga flipado. La verdad que no debiera tener ninguna anticoagulante, una aneurisma que se vuelve que estuviera tratado. Ahora con el aneurisma tratado, eso es importante. No obstante, en la terapia de hecho se utiliza mucho porque hay compresión de todos los neuroquirúrgicos concentrados en el. No, la señora. Creo que primero no tiene indicación. Distinto es un paciente del piso. Claro. Una válvula aórtica mecánica. Ahí está el problema. Esta es biológica y además la señora es biológica, sí, de estenosis aórtica, claro. Una FA que revirtió. Una FA nueva con que revirtió y la señora sí estaba antiagregada con aspirina, que para eso antes de la cirugía le pasaron plaquetas, que igual no tenía requerimiento estricto, digamos, por cuantificación, pues no tenía plaquetopenia. Pero bueno, se le pasaron por las dudas allá a los chicos y ya inició la aspirina, o sea, ya está en condiciones de... Con respecto a las plaquetas, si un paciente tiene las plaquetas bajas y está sangrando, no está demostrado que pasarle plaquetas funcione, pero la recomendación es que si van a intervenir quirúrgicamente y tiene las plaquetas bajas, tiene plaquetas bajas, sí hay que tratar. Si tienen infección plaquetaria por antiagregantes, no está, se demostró que no era beneficioso consumir plaquetas ante el
Sí, el corte es menos de 100.000 que hay que transfundir, y si tenemos, obviamente está anticoagulado, hay que revertir la anticoagulación y tiene que tener un RIM menor a 1 para poder hacerse el procedimiento. Sí, eso es una sugerencia muy de nicho de neuroquirúrgico, Claro, no hay pero mucha bueno, evidencia, pero ellos, si la tienen que tocar, cuando está sangrando todo el cerebro, pero no la tienen que tocar, no le transfunden nada, si la tienen que tocar, lo transfunden. Que sí, digamos, una vez teniendo estabilidad del sangrado, resulta la causa del sangrado, 2 a 4 días puede ser recuperación farmacológica. La aspirina también la podría retomar en cuestión de días, pero la coagulación finalmente no debería descender por un mes. Ella tiene un evento agudo de FA, pero es una señora que claramente tiene un chat alto, o sea que probablemente la mayor parte de los expertos la dejarían anticoagulada. Pero bueno, en el mes del sangrado tiene que tener un evento agudo. Siempre podría ser otra lectura de ver qué chance tendría de por ahí hacer un resangrado y si uno anticoagula o no. Digo, eso también, no sé. Bueno, tiene otros aneurismas también. Claro. Esta señora probablemente ha hecho la FA por el sangrado. Claro. No. Yo quiero proponer otro tipo de paciente, por ejemplo. No le hacemos la resonancia, ¿sí? El paciente viene con síncope y le hacemos una tomografía. Obvio, hay sangrado, ¿sí? Pero ¿qué tal que no hubiera sangrado? En ese momento, ¿trombolíticos? No, porque. Bueno, depende de la pregunta. Depende de la sospecha. Claro, porque Es rara la causa de. no tiene. Claro, pero ¿tiene ACV? Pero tiene poco. ¿Tiene ACV? No, o sea, según los síncopes, tiene. No, pero Pero sí, porque raramente una ACV causa de síncope. Pues eso justamente lo que estamos diciendo, que vos ves en otro Ateneo que como causa de síncope, ACV es rarísimo. No, y aparte, dentro de las indicaciones de los trombolíticos, Tienen ahí. Claro, Una carga clínica. siempre va a involucrar una funcionalidad neurológica laxada. Tiene ahí que evalúa la carga clínica, de hecho. O sea, cuánto. Es más, la pregunta. Bueno, vos podés estar con un poco de debilidad en la mano, pero no suma en la leche, entonces. Lo digo más porque, por ejemplo, hay veces, aquí más que todo, en los hospitales es como, hacemos la rezo para estar, la rezo, así que tengo un ADH de 7, 8, hago la rezo y tengo que certificar que sea el ácido isquémico para pasar el trombólítico, ¿sí? Y en No, caso pero no es de- así, ¿ves? Pero ya lo viste así, pero no. Claro, porque en los otros casos es, tengo directamente un foco, tomografía, trombolítico. No, pero así es también. Así es, Sí. acá, Porque tiene que tener el foco. Claro, Un tengo poquito, que pero no poner es. mayor. foco Claro, porque cuando haces los datos de foco, lo que pasa es que a veces te deja dudas por alguna otra historia, el hecho de que tenemos el resonador a mano es muy útil, pero te está sacando tiempo. Porque Peor, claro, la cosa es muchísimo más rápido. Ahora que acá entiendo lo que vos decís, un paciente que tuviera un foco está planteando un paciente hipotético que sería lo siguiente. Un foco localizado que le da un NIH en posición criminolítica, ¿no? Entre 4 y 25, pongamos, 7, 8, pongamos. Usted tiene una lateralidad. Vos sospechás únicamente que tiene le haces una tomografía y que no tiene nada. Bueno, estás autorizado a ir para adelante. No, pero es un 5. Ahora, No. ese paciente, si después en realidad era cualquier otra cosa, y en realidad era una hemorragia o aracnoide, que no se veía en las imágenes, y que además era un simulador porque generaba una focalidad neurológica que lo hacía avanzar en el mejor de NIH hasta una situación trombolizable, la verdad es un caso rarísimo. No, igual, con respecto a eso, sí. Con respecto a esto que dice Lucas, primero, bueno, si vos tenés sospecha, no sé si la tomografía no muestra nada, pero si tenés sospecha de que tiene una hemorragia subaracnoidea, no deberías darle la
los trombolitos porque tenés que tener sospecha de hemorragia hemorroidea. No es que porque no aparece la sangre en la tomografía. Y después, si el paciente estaba simulando o tenía alguna otra causa y le pasan trombolitos, generalmente no les pasa nada. Eso ya salió en los estudios que hicieron inicialmente que demostraron los beneficios de los trombolitos. Hay un porcentaje de gente que no tenía ACV isquémico, simularon y no les pasó nada. O sea que está indicado. Sí, indudablemente el caso hipotético que estaba diciendo. Muy bien. Tenía uno, pero ¿Es pausar o detener? Gracias, amiga, buenísimo.